Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más de Diálogo SEC, este programa del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell para difundir conocimiento con grandes invitados e invitadas. Y el día de hoy tenemos el gran honor, el privilegio de recibir a un joven brillante que, a pesar de su corta edad, tiene una trayectoria profesional y académica de verdad sobresaliente, y que además ha sido un jurista que ha trabajado mucho temas de investigación, de metodología jurídica, que ha impartido estas clases en la Universidad de La Salle y por supuesto en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, y que pues el día de hoy nos va a compartir mucho de su conocimiento, por lo generoso que es, consejos, nos va a explicar conceptos, nos va a explicar para qué sirve la metodología, que parece que en tiempos actuales se ha diluido un poco, ¿no? Inclusive en las materias a veces en la universidad o en las facultades de Derecho de Metodología Jurídica no se les da la importancia o la seriedad de vida, y por eso es que nosotros quisimos poner el acento en esta área del conocimiento legal, y más con un experto como es Cristian Benítez Núñez. Cristian es doctor en Derecho de Globalización, tiene estancias postdoctorales en el extranjero avalados por el CONACYT y la Universidad de Colombia. Es catedrático, ha impartido cursos, ha impartido conferencias, actualmente es investigador de tiempo completo en la Universidad de La Salle, teniendo el nivel 1 de investigadores CONACYT en el Sistema Nacional de Investigadores, y tengo la fortuna, además, el gran privilegio de llamarlo mi amigo. Así que, Cristian, es realmente un gusto tenerte esta noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Raúl Castel. Es para mí un enorme gusto estar en este espacio y agradezco también enormemente tus palabras y es recíproco. Hemos tenido pocas veces la oportunidad de vernos en vivo, sin embargo, hay un enorme aprecio, una enorme estima y además de que compartimos muchas inquietudes, ¿no? Académicas, jurídicas y de la propia aventura de la vida. Entonces agradezco este espacio que aperturas a un servidor y también aprovecho para enviar un cordial saludo al doctor Miguel Carbonell, a la licenciada Mónica del Portillo, a la licenciada Montserrat Muñoz, a Elvira Pérez, a Sara, a todo el equipo del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que son una enorme familia y que pues están haciendo mucho por la difusión de la cultura jurídica y también una formación integral de nuevos y nuevas juristas. Entonces, pues agradezco enormemente la invitación, estimado Raúl, y a tus órdenes. Muchas gracias, Cristian. Pues empecemos por la definición y para qué sirve. ¿Qué es la metodología jurídica y para qué nos sirve a los estudiantes de Derecho y a los abogados? Ay, pues es una pregunta interesante y, y de hecho muy, muy amplia. La metodología jurídica podríamos señalar que es la lógica aplicada. La lógica aplicada, en un primer momento, se ha comprendido que es para la investigación, ¿no? Cuando escuchamos normalmente metodología jurídica, lo relacionamos inclusive dentro de un plan de estudios, desde licenciatura hasta posgrado, con la investigación científica, pero es un poco más amplia. He retomado algunos, precisamente para esta charla, algunas pequeñas notas de los cursos que he tenido oportunidad de impartir, para tratar de precisar algunos conceptos de la manera pues más concisa. Por ejemplo, podemos señalar que la metodología sirve para identificar, para plantear problemas de manera correcta y también para desarrollar y proponer las soluciones. Y si hablamos de la metodología en un contexto jurídico, pues evidentemente hablaríamos de una metodología jurídica. Sabemos que la propia investigación puede resultar como una especie de proceso artesanal, de ensayo, de error, de corrección, pero también para eso nos sirve la propia metodología, para aprender de algunos errores, de colocar orden en nuestros pasos durante el proceso, insisto, de investigación para llegar a buenos resultados. Considero necesario también precisar que, pues, la metodología jurídica nos sirve por una parte para adquirir conocimientos,
para adquirir conocimientos, para formarnos también, pero por otra parte nos sirve para plantear soluciones a los problemas y sobre todo a problemas tan complejos como vivimos en una sociedad contemporánea, desde problemas de corrupción, problemas de injusticia, problemas de técnica legislativa, inclusive problemas en la propia enseñanza del derecho. Oye, Cristian, y cuando nos referimos a esta lógica aplicada, a esta metodología como herramienta para solucionar problemas, para investigar, ¿solamente nos reducimos o nos enfocamos a un contexto de investigación académica o puede servir para algo más? Eh, Replanteo, ¿no? O me parece muy adecuada esta pregunta porque platicamos un poquito antes de entrar al aire que en muchas ocasiones la materia de metodología jurídica o técnicas de investigación que se imparten en las licenciaturas o en los posgrados, no se les daba como realmente una, ¿cómo decir? Como una relevancia, no se les daba su lugar. Eh, Podría decir que en algún momento en licenciatura temas o materias como metodología jurídica eran como materias de relleno. En ese sentido, para tratar de responder a la pregunta, pues cuando escuchamos la palabra metodología jurídica, sí, sobre todo tiene un enfoque en el contexto de la investigación científica, en la investigación académica, pero no solamente se aplica en este contexto. Me gustaría retomar, por ejemplo, ideas como del maestro Fixamudio, del profesor Jorge Víctor, Ponce de León Armenta, que han identificado que la metodología no se aplica únicamente en la investigación, se aplica también la metodología en el contexto de la creación del derecho, por ejemplo. Esto enfocado en la propia técnica legislativa, en el poder legislativo como tal, pero también se aplica la metodología jurídica, por ejemplo, para una sentencia. En el contexto del poder judicial, ahí también se aplica la metodología jurídica. En la propia investigación, en identificar problemas y construir las respectivas soluciones, y también se aplica la metodología jurídica en el contexto de la enseñanza del derecho. En ese sentido, no se restringe únicamente a la investigación, a realizar una tesis, a un artículo científico, a investigar y escribir un libro. No. Entonces, la metodología jurídica tiene diferentes dimensiones de aplicación, insisto, en la creación del derecho, en la aplicación del derecho, en la propia investigación y conocimiento del derecho y sobre todo en la forma en cómo se enseña. Oye, y en este sentido, yendo enmarcando esta importancia de la metodología jurídica y de tomarlo en serio, ¿qué tan en serio debemos tomar las fuentes de la información? Porque actualmente también estamos atravesando un mundo en donde hay muchísimo ruido, ¿no? Mucha información, el acceso al Internet, bueno, ahora el ChatGPT que también llegó a revolucionar estos temas de la metodología jurídica y de las fuentes de la información. ¿Cómo podemos distinguir las fuentes confiables de las no confiables? ¿Por qué es importante elegirlas cuidadosamente, ¿no? Porque también hay un tema de el llamado garbage in, garbage out, ¿no? O sea, si tú te acercas a la basura, pues el resultado será basura, ¿no? O puede ser las fake news que también han estado ahorita en boga y es decir, todo este boom de la inteligencia artificial, de las redes sociales, del poder de Internet para acercar información a todas las personas, de todas las fuentes, de todo tipo de información. ¿Cómo podemos distinguirlas y cómo podemos aprovecharlas de forma adecuada? Muchísimas gracias también por esta pregunta, estimado Raúl. En mis tiempos, hace muchos años cuando era joven, existían páginas como El Rincón del Vago y Buenas Tareas, ¿no? En los tiempos de la secundaria, la preparatoria, y era muy común, ¿no? Eran muy visitadas estas páginas que servían para construir algunos trabajos que dejaban en la escuela. Eso lo utilizan algunos amigos. Eh, y es muy curioso porque así como en nuestros tiempos o en mis tiempos están estas páginas,
Ahora nos encontramos también con mucha información, ¿no? Lo que tú señalas, esta información que puede considerarse como información basura, información que por una parte puede ser copiada, plagiada varias veces, entonces no identificamos al autor o a la autora original, o también información irrelevante o con datos imprecisos. Y me gustaría poner un ejemplo. Si desarrollamos una tesis, por ejemplo, en la licenciatura, en la maestría o en el doctorado, e incorporamos fuentes que no son confiables, que la tomamos de un blog, el blog del jurista, el blog del abogado, conceptos jurídicos, que hay muchas páginas en la red, y he visto lamentablemente que se incorporan en algunas tesis, pues es como una especie de caballo de Troya, ¿no? Como una especie de autosabotaje, porque las debilidades que se incorporan en esas fuentes y que se incorporan en nuestro trabajo de investigación, pues lógicamente nos van a llevar a resultados pues no confiables, no comprobables, no verídicos y en detrimento precisamente de la calidad de la investigación. Entonces, me gustaría hacer una recomendación. También hemos platicado con el maestro Raúl. A lo largo de esta charla se compartirán algunos links con fuentes de información confiable, completamente gratuita, que ustedes pueden consultar precisamente para desarrollar trabajos de investigación en los diferentes campos que ya se han precisado, no solamente en la academia, sino también en el propio litigio, en la función jurisdiccional, en la propia técnica legislativa, se pueden utilizar. Ahora bien, por ejemplo, me gustaría señalar, si vemos una página como el blog del jurista o el blog del abogado o de la abogada, es un espacio en el que se escribe o se escribirá libremente. No hay nadie que revise, que pase por un proceso de precisamente de revisión para determinar si la información es correcta, es incorrecta. Entonces, mi primera recomendación en ese sentido para identificar fuentes confiables sería acudir a páginas, si estamos navegando en la red, a páginas de instituciones que tienen un prestigio, que cuentan con, que tienen un renombre. Por ejemplo, encontramos la página de la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí podemos encontrar libros, podemos encontrar artículos, científicos que han pasado por un proceso de revisión. También, por ejemplo, la propia Universidad de Oxford tiene un catálogo enorme de revistas jurídicas, desde derechos humanos, derecho de empresa, derecho ambiental específicamente, justicia transicional, ciberseguridad, muchos. Y si nosotros accedemos a esas revistas que son especializadas y además son de calidad, han pasado por un proceso, los artículos o las publicaciones, por un proceso de revisión muy exhaustivo, podríamos encontrar ahí fuentes confiables. Existe también otra página, Dialnet, es una base de datos de acceso gratuito donde podemos encontrar también fuente de información confiable. Encontramos otros portales también, informes, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien esté interesada en estos temas, informes, por ejemplo, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional. Hay un informe que se publica periódicamente, que es el Índice de Estado de Derecho. Por ejemplo, ahí también podemos encontrar información que ha sido obtenida a través de una metodología que podría contener algún tipo de error, pero también aquí me gustaría hacer una nota al pie de página. No basta una sola fuente de información para construir un trabajo de investigación. La recomendación para quienes nos escuchan es que identifiquen una idea, un concepto, un dato y traten también de confrontar con otra información, de tal manera que esto nos permita alcanzar cierta certeza y considerar entonces que es una fuente confiable. Eh, Buscar entonces en portales oficiales, en eh, editoriales también de renombre. Por ejemplo, el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell tiene una colección muy interesante de diferentes materias, inclusive también una colección sobre todo práctica. Valdría la pena consultar. Creo que parece hasta comercial, pero creo que hay unas promociones, ¿no? Hay unos descuentos, entonces si pueden acceder a la página del centro,
hay libros de todas las materias que pasan también por un proceso de revisión y podríamos advertir, ¿no? Señalar que comparten también estas fuentes confiables que les van a servir para robustecer la información en un trabajo de investigación. Entonces, nada de Wikipedia, nada del Rincón del Vago, nada de buenas tareas, no, nada de esto, ¿no? Fuentes confiables que se puedan identificar a los autores, a las autoras de la información que ahí se publica. Y también ve que sea verificable, ¿no? Te mencionaba lo del chat GPT, que de repente tú le hacías una pregunta, tú le hacías, le dabas alguna información e inventaba datos, inventaba situaciones, inventaba realidades. Y mucha gente, inclusive un abogado en Estados Unidos fue muy criticado por ello porque copió literalmente todo lo que le dio el chat, lo pegó en una demanda y ninguna de los artículos, ninguna de las jurisprudencias, de los casos existía. Entonces también, ahora que tenemos tantas herramientas que nos pueden maximizar u optimizar el tiempo que pasamos investigando, definitivamente creo que hoy lo podemos hacer en menos tiempo porque antes teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que pedir el libro prestado, teníamos que, bueno, nosotros hacer el resumen, etcétera. Ahora creo que esas herramientas nos pueden facilitar este ahorro de tiempo, maximizarlo además, pero siempre que sea verificable, ¿no? Es importante también hacer esa acotación que estas herramientas tecnológicas que están saliendo, la inteligencia artificial además, que está apenas en un momento de nacimiento y ya es disruptivo, pues que sepamos no quedarnos con esa verdad única, sino verificarlo, investigarlo e ir a las fuentes confiables como bien nos mencionas. Oye, y en ese sentido, es importante que tengamos nosotros un conocimiento previo a hacer alguna investigación, hacer algún documento, algún ensayo, o podemos iniciar desde cero con el llamado estado del arte. ¿Cómo podríamos abordar el tema del estado del arte en la investigación jurídica? ¿Para qué nos puede servir? Perfecto. Sí, bueno, me parece muy importante incorporar también en las diferentes materias y que se busque este concepto de estado del arte, porque efectivamente hay conocimiento, hay investigaciones, hay interés por una investigación que surge, por ejemplo, de la propia práctica, alguna clase, algún seminario, algún curso que tomamos, pero precisamente el estado del arte es una investigación previa para determinar hasta dónde ha llegado la investigación al respecto del tema. No vaya a ser que de repente desarrollemos algún tipo de propuesta que resulta que ya se planteó hace 20 años atrás y por no tener o no contar con una revisión previa de los estudios sobre el tema que nos apasiona, que nos llamó la atención, pues planteemos cosas que en realidad ya han sido planteadas previamente. Antes me gustaría también hacer aquí un paréntesis. Precisamente con esto de la inteligencia artificial, he seguido varias cápsulas en las que tú participas, pues precisamente señalando también experiencia, algunos ejercicios que han realizado en el propio centro. Y antes me gustaría, ahora cambiando un poquito el rol de la charla, preguntarte, ¿crees que en algún momento la inteligencia artificial o en este momento podría superar al ser humano como tal en el contexto jurídico o podría ser una herramienta auxiliar? Es totalmente una herramienta auxiliar. Yo creo que por lo menos en el sector jurídico no es de ninguna forma un reemplazo. Que ahí viene el miedo, ¿no? También por parte del desconocimiento que tenemos hacia ello, por no investigar, por no ir a fuentes adecuadas, existe este miedo de que nos va a reemplazar o de que nos va a venir a quitar nuestros trabajos. Yo creo que no, y los estudios así lo han demostrado, y la experiencia también, si bien reciente, pero muy intensa, ha demostrado que no es un reemplazo, es más bien una herramienta para que podamos hacer mejor nuestro trabajo, que finalmente el trabajo de un abogado y de una abogada tiene que ver con el pensamiento, el razonamiento jurídico, el diseño de una estrategia legal. No tiene que ver con cuestiones pues más administrativas o más operativas, que ahí es donde las tecnologías, la inteligencia artificial o el propio ChatGPT nos ayudan bastante, ¿no? Entonces, es este desconocimiento, la falta de información, la falta de las fuentes para poder utilizarlo como debe ser. Y también creo que viene
hacer una realidad, ¿no? O sea, las personas que, como lo que estamos teniendo tú y yo ahorita por Zoom. Yo recuerdo en 2020, cuando estaba la pandemia, que mucha gente se negaba, pero rotundamente, a pues trasladarse a este modelo tecnológico de educación, de reuniones, de contacto virtual, porque se pensaba que no servía o que no era bueno o que nos iba a reemplazar de alguna forma, ¿no? Y hoy en día, pues vemos todas las ventajas que tiene y que sin lugar a dudas también nos ayuda a ser más humanos. La única ventaja que tenemos ante estos avances tecnológicos es ser más humanos, ser más empáticos, tener más sensibilidad, atender a los clientes de una forma mucho más directa, ¿no? Entonces, eso es en lo que tenemos que ir desarrollándonos y ahora también saber que los abogados no son buenos solamente porque saben de derecho, ¿no? Un buen abogado ahora tiene que saber de otras áreas de conocimiento, tiene que desarrollar habilidades blandas, tiene que saber comunicarse, saber escuchar, saber redactar, es decir, una serie de cuestiones mucho más complejas que solamente aprenderse de memoria un código, ¿no? O una jurisprudencia o una ley. Entonces creo que en ese sentido no nos reemplaza y tampoco reemplaza este tipo de investigaciones de la metodología, ¿no? Es cierto que nos puede ayudar a encontrar pistas, ¿no? Sobre todo en los primeros pasos. Ahora mencionabas el estado de arte, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un tema y entonces le dedico horas de investigar, bueno, tiempo, yo, pensamiento, etcétera, y resulta que por no investigar bien, pues ya es un tema que ha sido superado, que ya ha sido analizado, que ya hay muchísimo libros, blogs, videos, etcétera, ¿no? Entonces no aporto nada. Entonces creo que ahí esta tecnología también nos ayuda a encontrar nuevos temas, nuevos problemas, innovar en las soluciones a esos problemas sociales, esos problemas jurídicos, también porque pues la sociedad está cambiando, ¿no? Ya no son estos temas clásicos del derecho, de las tesis profesionales, ¿no? Que eran siempre los mismos. Ahora tenemos a la familia multiespecie, tenemos al aborto, a la homosexualidad, al poliamor, tenemos a las relaciones de tecnología y derecho, es decir, de globalización, del calentamiento global. Son nuevos temas que podemos también, a través de una buena metodología, de una buena investigación, ir pues poniendo un granito de arena en la construcción de respuestas pues mucho más incluyentes y más integrales, ¿no? Pero ese es mi pensamiento. ¿Tú cómo lo ves? No, pues es que precisamente es una de las inquietudes, ¿no? Tú que te has concentrado en este último tiempo a este tema de la inteligencia artificial, aplicado también en el contexto educativo y profesional jurídico, me llama mucho la atención porque precisamente podemos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial como auxiliares, pero no van a sustituir ni al ser humano ni tampoco son perfectas. Recordemos, ¿no? Lo que nos acaba de señalar el maestro Raúl. A ver, un abogado intentó redactar una demanda y en realidad, pues la inteligencia artificial falló, ¿no? Con la selección de los propios artículos. Puede pasar eso también, que alguien intente hacer una investigación previa, es decir, construir un estado del arte y preguntar a la inteligencia artificial cuáles son las últimas ideas que se han desarrollado al respecto de tal tema. Y que en algunas pueda acertar, pero en otras, precisamente en la búsqueda de tanta información que hay en la red, pueda arrojar resultados que realmente no son confiables. Entonces, pues señalar esto, se puede utilizar la inteligencia artificial como herramienta auxiliar, pero no sustituir esa actividad de leer, de pensar, de reflexionar, de caer inclusive pues en dudas, de consultar con otros colegas que piensan al respecto de los temas, porque eso es parte de un proceso natural de la propia investigación. Retomando con lo del estado del arte, pues es una investigación previa. Hay una expresión, somos enanos sobre hombros de gigantes, a partir de subirnos a estos hombros, nos permite ver un poco más allá. Entonces, el estado del arte podría ser algo similar. Nos permite identificar hasta dónde han llegado estudios, investigaciones de otras personas en los temas que a nosotros nos apasionan y sobre eso, donde se quedan otros, nosotros precisamente
partir, comenzar con la nueva investigación para aportar algo y no simplemente repetir aquello que ya se dijo. Esto me pasó, quiero comentarlo precisamente cuando estaba haciendo la maestría hace ya también algunos ayeres en Colombia. Tuve la oportunidad de hacer también una pequeña estancia y en un seminario de investigación me preguntaron los colegas, oye, ¿y cuál es tu estado del arte? Y debo confesar que yo no estaba familiarizado con ese término. Y también en el contexto académico me parece muy importante que la sinceridad tiene también que estar presente y cuando desconozcamos sobre un tema, decirlo y no pasa absolutamente nada, porque precisamente es un proceso de aprendizaje. Yo en ese momento lo comenté, que no estaba familiarizado con el tema, me proporcionaron algunas obras, algunos artículos y entonces eso ya me permitió identificar que pues es una investigación que se hace de manera previa para identificar hasta dónde han llegado los resultados de las investigaciones, por ejemplo, en temas de justicia constitucional, en temas de derecho ambiental, de protección, por ejemplo, de los animales. Entonces, eso nos permite, por una parte, eh, adentrarnos todavía más en el tema y también identificar a los autores, a las autoras contemporáneas y sobre donde ellos se quedaron, pues nosotros continuar con la investigación que tiene que ser novedosa y eso implica no repetir lo que ya dijeron otras personas. Oye, Cristian, y ahí viene este tema de diferenciar entre una investigación profunda, de no repetición, de abonar a lo que ya se ha trabajado sobre el tema, y una compilación de información. ¿Cuál es esa diferencia entre una, estadísticamente hablando, o una simple compilación con realmente una investigación? ¿Hay algunos elementos que nos permitan también saber qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos convertirlo en una investigación que aporte? Muchísimas gracias también por esa pregunta, Raúl. A veces requerimos de que alguien más en otras disciplinas haga una crítica de cómo se investiga en el contexto jurídico. Y esto lo retomo porque un colega muy querido, el doctor Jorge Valtierra, historiador y antropólogo, en algún momento me preguntó, oye, Cristian, ¿por qué los estudiantes de derecho copian y pegan tantos artículos, tantas tesis, ¿no? La jurisprudencia. ¿Por qué copian y pegan enormes párrafos, 2 o 3 páginas completas de otros autores? Y ¿por qué tiene esa costumbre? Yo no lo había, o sea, identificado tan de manera precisa. Y creo que también implica mucho, para dar respuesta a la pregunta, que cuando, por ejemplo, estamos en el litigio y construimos estos documentos jurídicos, una denuncia, una demanda, contestación, etcétera, pues estamos como con la presión de que debemos de precisar el artículo y debemos transcribir la jurisprudencia y porque de lo contrario podrían prácticamente desechar nuestra demanda o no tomarla en cuenta. Eh, y creo que la investigación, más que copiar y pegar, que se traduce en una compilación, aun y cuando se cite correctamente, se tendría que analizar la información, interpretar y posteriormente explicarla o exponerla de manera sintetizada. Es decir, si, por ejemplo, Raúl, encontramos la idea muy valiosa de una autora en 3 páginas y podemos desarrollarla en 2 párrafos, creo que es ahí donde valdría la pena. Entonces, precisamente la compilación es simplemente copiar y pegar. Oye, Cristian, pero coloqué citas. Sí, pero el copiar y pegar reduce precisamente la capacidad, inclusive como este contexto de conversación, porque cuando escribimos también lo que se busca es conversar de alguna manera con las personas que nos leen. En ese sentido, no digo que copiar y pegar, por ejemplo, en un contexto jurídico, de vez en cuando, algunos artículos, específicamente una jurisprudencia, sea malo. Lo podemos hacer, pero que nuestros trabajos, por ejemplo, no sean del 50%, del 70% copiado y pegado, sino
si tenemos la oportunidad de hacer una síntesis de aquella información, de aquella idea de un autor, de aquella jurisprudencia, la síntesis, por ejemplo, de un artículo que nos parece valioso, lo hagamos de esa manera y coloquemos la referencia para que quien lee pueda después verificarla, consultarla, pero sin cansar a la persona con la transcripción excesiva. Entonces, ya de manera muy, muy estricta, la compilación sería copiar y pegar sin aportar absolutamente nada. Simplemente copiar y pegar artículos, por ejemplo, jurisprudencia. Mientras que una investigación precisamente implica ese ejercicio de analizar la información, de argumentar si estamos a favor o en contra, por ejemplo, de una decisión de la Corte Interamericana o de la Suprema Corte de Justicia, si estamos a favor o en contra de la idea de un autor, si consideramos que omitió algunos detalles, bueno, colocamos o exponemos la idea, pero también aportamos nuestro punto de vista. Y eso es parte de una investigación que supera a la compilación en estricto sentido. Oye, y tengo que preguntarlo, ya lo estás poniendo tú sobre la mesa, ya estás tomándose el tema. El plagio académico, compilar información, esto de copiar y pegar, ¿puede ser considerado plagio? ¿Qué opinión te merece este tema ahorita tan lamentablemente en boga, con funcionarios públicos, con funcionarias públicas, con gente de política, que están saliendo a la luz, ¿no? Temas de que, pues, hicieron mucha compilación en lugar de una real investigación. Es realmente un problema, es un problema grave, se necesita atender, se necesita sancionar. Lo que está sucediendo entre la UNAM y una ministra de la Corte merece estas cuestiones más graves. Se puede evitar o se puede reducir o simplemente, como lo acabas de decir, puede ser más bien considerado como una compilación de información, un trabajo de estadística, de información, de citar quizá incorrectamente, ¿no? Por errores metodológicos, o es un tema un poco más delicado. Es un tema sumamente delicado, ¿no, Raúl? Porque precisamente el hacer un trabajo de investigación, una tesis, independientemente del nivel de licenciatura, maestría o doctorado, pues es una opción de titulación, ¿no? Y pues implica una decisión de querer investigar, de hacer las cosas bien, hay una intención. Entonces, el copiar y pegar, primero se rompería con esa naturaleza de todo tipo de investigación. Para qué intentar hacer una tesis si no se cuenta con ese espíritu, esas ganas realmente de investigar, sino optar por otro tipo de titulación, ¿no? Eso sería una primera observación. Pero sabemos también que, por ejemplo, en maestrías o en doctorados se van reduciendo las posibilidades de las modalidades de titulación y pues es evidente que se tiene que hacer un trabajo de investigación, una tesis en estos niveles principalmente. Lógicamente, pues nos enfrentamos a unos retos porque investigar y escribir es una tarea artesanal, es poco a poco, o sea, con el paso del tiempo, ensayo, error. Entonces, podemos diferenciar que en una simple compilación, el autor, la autora de una tesis, no aporta desde el plano personal mucho. Es decir, simplemente retoma lo que dicen otras personas o copia y pega lo que dicen las leyes o la jurisprudencia, pero no hay ningún aporte significativo, no hay nada original. Sin embargo, si está citado, podríamos decir que tiene un error metodológico en el sentido de que pues falta una crítica, faltan argumentos, eh, falta precisamente ese trabajo de reflexión. Pero el error de compilación, la compilación, la excesiva compilación, sí debe diferenciarse del plagio. La compilación se puede corregir y de hecho en muchas ocasiones se corrige porque cuando cuentas con un director, con una directora de tesis, pues desde las primeras páginas o las primeras revisiones, eso se puede advertir. Entonces, valdría la pena hacer la sugerencia, ¿no? Y hacer la observación de que ese camino metodológico no es el adecuado y entonces se puede corregir, insisto, en la compilación. Pero el plagio es como, lo platicamos recientemente con un profesor, como una traición al propio director o directora de tesis en un primer momento y ya después es tratar de engañar a las personas en general. ¿Por qué?
Plagiar, nos dice la Real Academia, que es tomar ideas ajenas y exponerlas como si fueran propias. Entonces, a diferencia de la compilación o el error de citación, en el plagio sí hay una intención. Por ejemplo, puede ser que no cité correctamente. Me faltó colocarle el número de página o el año, pero al menos señalé, de acuerdo con lo que dice el maestro Raúl Castel, no señalo, no preciso dónde lo dijo, sino un libro, en una conferencia, en una charla del Centro Carbonell, ¿no? Pero al menos, o sea, está ahí la fuente o el planteamiento de un autor ajeno, y eso sería un error de citación. Pero cuando tomo un argumento del maestro Raúl Castel y lo pongo como propio, es más, hasta hay unos conectores que colocan. Luego de una larga reflexión, he llegado a la conclusión que, y prácticamente retomo la idea del maestro Castel, ahí hay un plagio, porque estoy dando una idea ajena como propia. Y entonces es algo grave porque va en contra del propio espíritu de la investigación, del objetivo que es aportar algo original. Me gustaría también señalar que, pues a diferencia de otros años, en otros tiempos, pues lógicamente era más complicado encontrar plagios, sobre todo cuando se hacen estas modificaciones de que se colocan conectores, se modifican un poco las ideas y dan la apariencia de que es una redacción original, pues en una máquina de escribir, y cuando este texto se entregaba así impreso, pues era difícil detectar el plagio a partir de una simple lectura. Ahora contamos con muchas herramientas. Por ejemplo, existe una plataforma Identicate, Turnitin, que simplemente subimos el archivo, lo cargamos, nos vamos a tomar un café, regresamos y el reporte ya está generado. Y estas plataformas identifican en todo el documento, en unas cuantas horas, de dónde se extrajo la información. Si está bien citado, no hay problema, pero se encuentra de manera muy, muy fácil cuando pues una idea es tomada de un libro, de un artículo, de un informe, de una revista académica. ¿Y qué debe proceder en ese sentido? Eh, pues desde mi perspectiva, ya muchas universidades, centros de estudio, pues han tomado medidas al respecto, preventivas, es decir, se hace una revisión previa del documento de investigación por parte de los directores o directoras de tesis, pero si en algún momento llega a pasar, pues simplemente se hace una amonestación y que consiste en que el estudiante seleccione inclusive otro tema de investigación y comience desde cero. Porque esto también, ahí encontramos ¿cómo decirlo? Un contraste de derechos, porque creo que todos podemos cometer errores, pero si se pueden corregir y se pueden prevenir, es importante hacerlo también para no violar el derecho a la educación. Sin embargo, pues es una práctica que no solamente debemos prevenir, sino también erradicar, porque va en perjuicio de la sociedad en general. Sobre todo, por ejemplo, encontramos algunas universidades donde están siendo becados, ¿no? Y, y finalmente hay una deuda social que debe tener un trabajo, debe ser un trabajo original. Y retomando con lo de la inteligencia artificial, alguien en algún momento planteó, bueno, es que con inteligencia artificial, como es una pues información que podríamos decir que parecía una redacción original, no se va a encontrar y va a ser muy difícil que, por ejemplo, estas plataformas lo detecten. Pues, ¿qué creen? Resulta que precisamente ya los programadores comenzaron a modificar los códigos en estas plataformas y ya Identicate y Turnitin detectan inclusive el texto que fue hecho a partir de inteligencia artificial. Entonces se van colocando también candados que obligan realmente a retomar el camino de una verdadera investigación, de desvelarnos, de arrancarnos
los cabellos, de tener el café siempre ahí acompañándonos, porque esa es una tarea, es natural de la propia investigación, a diferencia de pedirle a una inteligencia artificial que nos haga una tesis y al día siguiente tener el documento. No, hay que desgastarnos, hay que sufrir en ese intento y en esa tarea de redacción y de investigación, porque al final vamos acumulando también experiencia, nos vamos familiarizando con diferentes fuentes de información. También el participar en foros resulta sumamente importante porque esto nos permite también acercarnos y difundir nuestras ideas, contrastarlas, que nos hagan observaciones. Entonces es una dinámica muy, muy interesante y yo invitaría a quien nos escucha que no caigan jamás en la tentación del plagio, que pueden equivocarse en cómo citar, sin lugar a dudas, a todos nos pasa, pero pues corregir estas áreas de oportunidad, atenderlas. Inclusive también en los links que se van a estar compartiendo, les invitaría a que revisaran los manuales de citación en APA. Ahí nos precisan de manera muy clara cómo citar, cómo parafrasear también, sin caer en el plagio. Y que se entienda que está permitido el error, ¿no? O sea, siempre y cuando sea un error real, que no sea a propósito, con dolo, porque también creo que la diferencia entre un plagio y la mala técnica metodológica para citar está en el dolo, ¿no? Tú sabiendo que estás copiando, que estás utilizando palabras, párrafos, ideas de otra persona sin darle el crédito, pues ahí está también lo grave, ¿no? Y eso ya también tiene que ver con una cuestión ética como personas, ¿no? De corrupción inclusive, porque a mí me parece hasta que es parte de la corrupción. Eh, Cristian, no me gustaría finalizar esta charla, nos estamos acercando al final, pero quisiera preguntarte si pudieras darnos algunos consejos, sobre todo porque hay muchos de tus alumnos y de tus alumnas que en este momento te están viendo, José Mario Tavera, Gustavo Adolfo, Everardo, toda la gente que de alguna forma has marcado para bien, que le has sembrado esa semillita de la duda, de la mejora constante, de cómo ser mejores abogados, mejores personas, y todos ellos que te están viendo además en redes sociales, ¿qué consejo les podrías dar para, para que puedan acercarse a una mejor metodología, para que puedan hacer mejores trabajos, para que puedan hacer mejores investigaciones y de nuevo, ¿no? Que se permita el error, siempre mejorable y siempre corregible, pero que nos alejemos, tú lo decías bien, erradiquemos esta idea del plagio o del dolo o de la ventaja. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, primero saludarlos, ¿no? Lo recuerdo siempre con enorme cariño. Eh, enseñar es una forma de aprender. Entonces, en este contexto de la docencia, he aprendido mucho de cada estudiante con el que he tenido la oportunidad de compartir espacio. Entonces, les envío un cordial saludo con un enorme, enorme afecto. Bueno, consejos. El primer consejo es leer y leer mucho, leer y leer mucho y leer de todo. También retomando un consejo de Manuel Atienza, el doctor Manuel Atienza, porque eso nos permite pues abrir una perspectiva mucho más amplia. Tú lo decías al inicio de la charla, Raúl, que pues los problemas son complejos y el derecho requiere de alguna manera también de incorporar pues otras disciplinas. Entonces me parece muy importante pues advertir que se tiene que leer de todo, se tiene que leer mucho, porque eso nos permite también desarrollar una capacidad de abstracción. Lo señala Giovanni Sartori en su obra Homo Videns, la sociedad teledirigida, que el hecho de ver cosas, digo, no está mal ver un documental, no ir al cine, eh, pero si leemos un libro es un ejercicio también que nos permite generar o desarrollar esta capacidad de abstracción. Leer y también identificar a los autores, a las autoras relevantes, porque hay muchos libros, muchísimos, pero no todos tienen o nos aportan algo. Entonces, tratar de identificar a los autores más relevantes, yo les invitaría a que cuando ustedes lean un libro y que les parezca muy valioso, vayan a la bibliografía,
e identifiquen, prácticamente es un catálogo de recomendaciones del autor o de la autora. La bibliografía es eso, un catálogo de recomendaciones y que continúen leyendo. Algo también que me gustaría recomendar es que durante las clases no se limiten. Muchas veces creemos que en una etapa de nuestra vida lo que tenemos que decir no resulta relevante o importante y es todo lo contrario. Realmente los estudiantes cuando participan nutren la clase, dan otro tipo de enfoque, otro tipo de perspectivas. Entonces, a partir de lo que leyeron, a partir de las dudas que se fueron generando de una lectura, también plantear estas inquietudes durante las clases y generar también debate. Eso me parece muy, muy importante. Otra recomendación que haría es que en el contexto jurídico se asomaran a las sentencias de otros países, principalmente los tribunales constitucionales de las altas cortes, las cortes de cierre, como la Corte Suprema de Argentina, como la Corte Constitucional de Colombia, como la propia Corte Interamericana, porque ahí encontramos la unión de la teoría y la práctica también en las decisiones. Es decir, ahí encontramos en la jurisprudencia, en las sentencias, desarrollos teóricos, pero aterrizados a problemas prácticos que tienen que resolver las cortes de cierre. Y es muy interesante identificar la redacción que tiende a ser muy distinta en diferentes países y sobre todo las perspectivas para resolver problemas. Quisiera, por ejemplo, señalar, Raúl, que en Colombia la Corte Constitucional ha desarrollado una figura que se conoce como estado de cosas inconstitucional, que permite resolver o atender problemas que son estructurales, pero con la intervención del Poder Ejecutivo, con la intervención del Poder Legislativo y también de la sociedad civil y de la academia, en un contexto que, por ejemplo, Roberto Gargarella, argentino, ha desarrollado como justicia dialógica. En ese sentido, por ejemplo, esta justicia dialógica podría, pues de alguna manera, incorporarse en países como en México, porque tenemos cierto aire de familia con este derecho constitucional común. Entonces, asomarse a las sentencias nos va a abrir mucho una perspectiva diferente de cómo comprender y cómo aterrizar principalmente los derechos humanos. Y finalmente quisiera extender otro tipo de recomendación que es platicar con sus compañeros y también con sus docentes. Decía Baltasar Gracián en El arte de la prudencia, que tus profesores sean tus amigos y en ese sentido que el aprendizaje se dé en una charla amena. Entonces me parece también muy importante esto, crear lazos académicos, generar pues estas charlas, estos espacios de reflexión, porque una charla, precisamente una conversación, puede marcar nuestra vida, como seguramente nos han marcado en algunas, Raúl, con maestros, con maestras, con algunas personas. Quiero comentar, por ejemplo, que también valdría la pena que estuvieran constantemente en cursos de capacitación, además de las materias que llevan en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, que revisaran aquellos eventos académicos del Centro Carbonell, de la Suprema Corte de Justicia, de organizaciones civiles, que, que nos permitan también conocer otras perspectivas. Por ejemplo, quiero comentar, en el 2012 se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas un congreso sobre constitucionalismo contemporáneo en el que participó el doctor Miguel Carbonell con una ponencia relacionada con el control de convencionalidad. Este congreso después fue publicado en un libro que puede buscarse ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y participó un jurista de nombre Armin von Bogdandy, en ese entonces director del Instituto Max Planck. Y él desarrolló el tema del jus comune latinoamericano. Y decía, un europeo llega a América Latina e identifica unos fenómenos que muchas veces los latinoamericanos no identifican por estar inmersos, ¿no?, en ese mismo contexto. Y esa charla, al igual que otras tantas, me marcó y despertó en mí un interés al escuchar conceptos como pluralismo jurídico, diálogo entre cortes,
jus constitucionale comune. Entonces, por ejemplo, acudir a eventos también es sumamente relevante en la formación jurídica. Y no hay que dejar de hacerlo independientemente de que se obtengan los grados. Hay que una capacitación permanente. También, ¿no? Como comercial, hay que revisar la enorme oferta de cursos del Centro Carbonell porque son pues muy interesantes y pues nos aportan una perspectiva pues mucho más amplia y además complementaria de lo que vemos en el contexto diario en los tribunales o en un salón de clases, ¿no? Como formación complementaria. Muchas gracias, estimado Cristian. También dicen que hay que siempre juntarse con gente más inteligente que uno. Por eso yo siempre me junto contigo y es buena hora porque aprendo mucho, aprendemos todos de ti, de tu generosidad, de tu manera de explicar y de motivarnos a continuar con el aprendizaje, a continuar haciendo mejor las cosas y pues agradecerte mucho tu tiempo de esta noche, agradecerte los consejos, toda la información y ojalá que quienes nos vean lo puedan poner en práctica para hacer mejores investigaciones, para construir mejores argumentos y que también ya tengan esta curiosidad. Nos diste muchas recomendaciones de dónde buscar información, datos, también nos compartiste una muy extensa lista de videos, de links, de páginas web verificadas, ¿no? Para que podamos nosotros ahí también sacar información. Lo vamos a poner en las redes sociales para que todas y todos lo tengan. Y agradecerte de nuevo por tu tiempo, por tu apoyo, por tu cercanía. Y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias también a todas y a todos quienes nos sintonizaron en esta noche. Cristian, ha sido un honor y te mando un fuerte abrazo. El honor es mío, Raúl. Les envío un enorme abrazo a la familia del Centro Carbonell y pues yo también me junto contigo, ¿no? Sigo ahí tus investigaciones, los cursos que impartes, esta inquietud por el precedente judicial, que es, no hay que dejar esos temas, hay que traerlos siempre sobre la mesa porque pues es realmente lo que nos permite no solamente desarrollar investigaciones teóricas, sino también resolver problemas reales de la sociedad. Entonces, analizar esos precedentes, e implementar la inteligencia artificial y no dormirnos en nuestros laureles, salir de nuestro estado de confort de manera permanente. Así es. Muy bien. Gracias, Cristian. Gracias a todas y a todos y nos vemos en la próxima transmisión de Diálogo SEC. Hasta luego.